Hola, ¿cómo están? Soy su profesor Percy Palma Huerta y el tema de hoy es plantas medicinales. Muchachos, hablemos de historia. La medicina tradicional está presente en todas las culturas del mundo. Se le define como el conjunto de los conocimientos y prácticas usadas para la prevención, diagnóstico y eliminación de desequilibrios físicos, mentales o sociales, y confiado exclusivamente en experiencia práctica, observación y transmitido de generación en generación de manera oral o de manera escrita. Entonces, muchachos, las plantas han sido usadas como medicina alrededor del mundo por milenios y fueron la medicina original en todas las culturas y en grandes civilizaciones. Las plantas medicinales juegan un papel muy importante y en 1977 la Organización Mundial de la Salud, la OMS, adoptó una resolución y lanzó una promoción de la medicina tradicional. Dicha resolución insta a los gobiernos miembros a dar importancia a los sistemas médicos tradicionales. ¿Y qué es una planta medicinal? De acuerdo a la OMS, una planta medicinal es definida como cualquier especie vegetal que contiene sustancias que pueden ser empleadas para propósitos terapéuticos o cuyos principios activos pueden servir de precursores para la síntesis de nuevos fármacos. Estas plantas también tienen importantes aplicaciones en la medicina moderna. Entre otras, vienen a ser fuentes directas de agentes terapéuticos, se emplean como materia prima para la fabricación de medicamentos semisintéticos más complejos, y la estructura química de sus principios activos puede servir de modelo para la elaboración de drogas sintéticas, y tales principios se pueden utilizar como marcadores taxonómicos en la búsqueda de nuevos medicamentos. Ahora hablemos de los beneficios de las plantas medicinales, y las ventajas del empleo de las plantas radican en que, junto a sus principios activos, existen en muchos casos otros constituyentes de acción sinérgica que potencian su acción y las hacen más completas y duraderas que el principio o principios activos de manera aislada. Y las plantas medicinales, muchachos, son muy beneficiosas porque son muy accesibles en cuanto a la recolección y en cuanto a su uso, ejercen una acción global sobre el organismo a causa de la interacción de sus principios activos. El efecto puede ser más lento que el de los medicamentos convencionales, pero es más duradero. Tienden a estimular, muchachos, acciones de protección y regulación en funciones de nuestro organismo y presentan menos efectos secundarios, lo cual permite tratamientos mucho más largos. Además de que sirven de complemento a tratamientos con medicinas convencionales, no implican mucho gasto de dinero ni mucho tiempo para su preparación, no requieren de conocimientos ni de ninguna habilidad especial para ser aplicadas. Al hacer uso de las plantas, la gente adquiere sus propios recursos económicos, son eficaces, durante años han resuelto muchos problemas de la salud en las comunidades. Ahora, muchachos, también hay formas de preparar estas plantas medicinales. Tenemos la infusión, que esta forma es útil para preparar tés de flores, hojas, que se pone en agua purificada a hervir en una olla y se coloca la planta en una taza o en otra tetera de barro. Cuando el agua ya esté hirviendo, se vierte el agua encima de la planta y se tapa. De esta forma no se pierden los nutrientes esenciales que suelta la planta. Se deja reposar tapado unos 10 minutos y luego se cuela. Esa vendría a ser la infusión. Lo tenemos por cocimiento. Esta preparación sirve para las raíces, cortezas, tronquitos y semillas, es decir, las partes duras de las plantas que necesitan cocerse para soltar sus principios activos. Se pone agua a hervir en un recipiente y cuando ya va a hervir se coloca la planta. Si son semillas chicas se vierte de 3 a 4 minutos, tapa y se deja reposar otros 15 minutos antes de colar. Las raíces y cortezas más duras hierven en 5 a 10 minutos aproximadamente. Luego tenemos a las vaporizaciones. Una vez hecho el cocimiento, no se cuela antes de destaparlo. Ponemos en una olla 20 a 25 centímetros de nuestra cara y nos cubrimos con una toalla y luego destapamos la olla, cerramos los ojos e inhalamos suavemente el vapor que sale. De esta manera descongestionamos las vías respiratorias de nuestro organismo. Luego tenemos en el baño de hierbas, que se utiliza el cocimiento pero con mayor cantidad de plantas. Luego tenemos las compresas, que se empapa con un algodón con el cocimiento de estas plantas y este puede ser caliente o frío según el tratamiento que uno desea recibir. Luego tenemos las cataplasmas, que se muele una planta o semilla y se pone en una manta de hielo y se aplica directamente sobre la piel en la parte afectada. Puede ser frío o caliente, para lo cual la masa se calienta a través de una temperatura baño María. Luego tenemos a la maceración, que es una técnica para extraer los principios activos que se alterarían con el calor. Se deja la planta troceada en agua a temperatura ambiente durante un tiempo concreto que va de entre 12 a 24 horas dependiendo de la especie de la planta. Se usan plantas mucilaginosas como obviamente el malvavisco, el lino, y se va agitando la mezcla y finalmente se llega a colar.
por último tenemos la tintura, que es una mezcla de la planta con el alcohol o vino y generalmente se hace en frascos de colorante. Obviamente estos no son los únicos, también tenemos ungüentos, lociones, jabones, jarabes, entre otros. Ahora hablemos de las propiedades que poseen estas plantas medicinales. Tenemos a las antiasmáticas, que son plantas cuyas sustancias ejercen una acción antiespasmódica bronquial en caso del asma, y algunas plantas para esta aplicación son la belladona, el beleño y el estramonio. Luego tenemos a las antiinflamatorias, que ayudan al alivio de las inflamaciones internas, o sea que son las que padecen diversos órganos como el hígado, páncreas, estómago, etc. Y externas, que son cuando se ve afectada la piel y los músculos. En este caso tenemos a abedul, que es un arbusto con excelentes propiedades antiinflamatorias. En forma y función se puede tomar para aliviar los dolores de espalda y cervicales. Además, por su efecto diurético, evacúa de forma rápida los líquidos son acumulados en las zonas inflamadas. También tenemos el sauce, el fresno, la raíz de jengibre y la ortiga, el diente de león, la espinaca, el eucalipto, la guayaba, la manzana, el tomate o la zanahoria son plantas o frutos que conocemos perfectamente y que estas poseen efectos antiinflamatorios de manera suave. Luego tenemos las diuréticas, que aumentan las secreciones de orina, ayudando a eliminar las toxinas y son ideales contra la retención de líquidos. El alcachofa, por ejemplo, junto a la cola de caballo y el diente de león, es una combinación utilizada como remedio diurético. Luego tenemos a las expectorantes, que ayudan a eliminar las mucosidades bronquiales como consecuencia de enfermedades respiratorias. Ahí tenemos el eucalipto, la cebolla, el hinojo, etc. Y por último tenemos a las laxantes, que favorecen la evacuación. Por ejemplo, en un caso de estreñimiento, la malva, la linaza, el boldo, el olivo y la ortiga serían una muy buena opción. Bueno muchachos, pasemos a la pregunta de clase. Pregunta número 1 nos dice: parte medicinalmente útil del árbol peruano sangregrado. Y la parte útil de este árbol viene a ser el látex, la resina, la savia que bota este tronco del árbol, y sirve obviamente para la cicatrización de heridas externas y de úlceras estomacales e intestinales. Pregunta número 2 nos dice: ¿es la parte de la planta empleada medicinalmente? Si se emplea medicinalmente, muchachos, va a ser conocido como droga vegetal. Y estas drogas, muchachos, van a ser usadas para el tratamiento de alguna enfermedad, alguna infección. Pregunta número 3 nos dice: ¿el uso de remedios de origen vegetal se remonta desde la época? Bueno muchachos, se va a remontar desde la prehistoria. Recordar muchachos que las plantas han sido usadas como medicina alrededor del mundo durante milenios y fueron la medicina original en todas las culturas y en las civilizaciones más grandes. Pregunta número 4 nos dice: ¿las plantas medicinales son utilizadas para la elaboración de? Van a ser utilizadas muchachos para la elaboración de fármacos. Y estos se pueden suministrar de diferentes formas, como comprimidos, cremas, decocción, elixir, infusiones, jarabes, ungüentos, etc. muchachos. Pregunta número 5 nos dicen: las plantas medicinales son importantes porque nos permiten valorar muchachos, nos van a permitir valorar nuestra cultura, debido a que nosotros vamos a conocer más de nuestra región. Esas plantitas que quizás nosotros desconocíamos tienen propiedades muy importantes para el funcionamiento, para el cuidado y protección de nuestro organismo y no conocíamos, así que culturalmente las plantas medicinales vienen a ser muy importantes, ya que nos permiten conocer más de nuestras propias regiones. Bueno muchachos, hemos llegado al término de la clase. No se olviden de presentar sus trabajos y sus tareas, los estaré esperando. Muchas gracias.